Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Dijo Jesús a Nicodemo: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Te damos gracias, Señor, por tu actuar salvador en nosotros. Te pedimos que acojamos a tu Hijo con el amor, que aceptemos tu salvación con agradecimiento y humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Les saluda Liliana de la comunidad Verbo Dei de Bogotá, y el día de hoy oramos con el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos del 14 al 21. Juan 3, 14 al 21. Y veía que esta cita es muy acorde con la Cuaresma, con este camino de preparación que estamos haciendo precisamente en la Semana Santa, que vamos a vivir con Cristo, su muerte y resurrección. Y hoy el Evangelio nos habla de ese sentido de la Pascua, un Cristo que es elevado en la cruz para que el que crea por él sea salvado y resucite, es decir, comparta esa vida que perdure. Y es que este es el plan de Dios. Cuando vemos en las noticias tantas cosas que pasan alrededor del mundo, las personas se preguntan, ¿no? ¿Y qué pensará Dios de todo esto? ¿Qué querrá Dios para la humanidad? Pues el plan de Dios es Cristo. El plan de Dios para ti, para tu vida, es su Hijo, es su salvación a través de Jesús. Es enviarlo para que, dice, no perezca, sino que antes tenga vida, y una vida que perdure. Entonces, para ayudarnos a entender esa imagen de ese padre que envía a su Hijo por amor, para salvarnos, ¿sí? En estos días que estamos meditando en la novena San José, me imaginaba a un José, papá de Jesús, enviándolo, no porque tiene que ir, ¿sí? Porque tiene que enviar a un hijo a la guerra, ¿sí? O porque tiene que ir a enviar a hacer un trabajo, una orden, no, sino por amor, como diciendo, ve Jesús, ve a guiar a tus hermanos. Entonces, porque Dios, dice, no ha enviado al mundo a su Hijo para que para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Entonces, cuando uno piensa en juzgar, como que hay dos opciones, ¿no? El justificar o el condenar o el culpar. Y Dios no envía a Jesús al mundo para culpar, sino para ayudarnos. Entonces, también servía para aquellos que son papás tener esa imagen de, pues, qué querrían darle a sus hijos, ¿no? O sea, yo creo que un hijo, uno le quiere dar lo mejor, ¿no? Enseñarle lo más valioso, lo que le va a ayudar en la vida, lo que le va a dar alegría, lo que lo va a hacer realmente feliz. Y precisamente, pues, eso veía en Dios, darnos todo lo que, esas herramientas, ese don, la sabiduría misma que es Jesús, ¿sí? Para que seamos felices, para que seamos plenos, para que tengamos esa vida en abundancia. Y entonces ese justificar que habla, que nos quiere dar a través de la fe en su Hijo, veía en el Concilio de Trento que dice, no es solo remisión de los pecados, sino que tengamos la santificación y la renovación de nuestro interior. Entonces, también nos habla
San Pablo en Romanos 3 del 21 al 26 explica muy bien esta justificación del amor, como un Dios que nos quiere justificar por la fe, salvarnos por la gracia, y la primera forma en que nos salva es a través de su paciencia, de una forma muy concreta, de un amor de un padre que quiere darnos la salvación y sabe que en nosotros pues se va dando poco a poco, que es un proceso, ¿no? Y era muy esperanzador también ver las palabras que le dirige San Pablo a los filipenses cuando le dice: estoy firmemente convencido que Dios comenzó una obra y buena en ustedes y la continuará hasta el final, ¿sí? Entonces esa salvación que no quiere solamente que seamos libres de ese pecado que contradice el amor de Dios, sino que además quiere lo pleno en nosotros, quiere purificar nuestro corazón, hacernos mejores personas según la voluntad de Dios. Y en esa voluntad, pues Dios nos manifiesta su gracia a través de un amor paciente, de un amor que es eterno, que llevará su obra en nosotros hasta que lo logre, ¿no? Hasta el final, ¿sí? Entonces, veía también que cuando nosotros hacemos algo, por ejemplo, haces una artesanía o una obra, uno va dejando algo de uno en eso, ¿no? En esa creación. Pues lo mismo pasa cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos da un poco de Él, ¿no? Y va complementando esa obra salvadora en nosotros. Y entonces Pedro, en su segunda carta, en capítulo 3, versículo 15, nos dice: la paciencia de Dios es mi salvación, ¿sí? Entonces, en la palabra, hoy el Evangelio nos habla que de parte nuestra, pues hay como una condición para esa salvación, y es creer. Dice, tiene que ser elevado el Hijo, ¿sí? Para que todo el que crea tenga en él la vida eterna, ¿sí? Entonces, y luego dice: porque tanto amó Dios al mundo, porque dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca. Entonces, veía yo que pues en ese elevar es como reconocer a Dios como el Salvador y dejarle a Dios ser Dios, ¿sí? Y creerle, y veía que implica una decisión, ¿sí? Entre las palabras que Dios nos propone y nuestras ideas o las insinuaciones, o sea, las ideas preconcebidas que a veces tenemos, o ir más allá de mis seguridades o mis inseguridades, más allá de mis incertidumbres o de mis expectativas, ¿sí? Creer para actuar según ese obrar de Dios, según su pensamiento y su querer, y poder cumplir lo que dice acá, que el que obra la verdad va a la luz para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Es decir, hemos escuchado la palabra de Dios y hemos seguido esas insinuaciones, ¿sí? Entonces, también creer implica escoger entre lo que Dios nos dice y ser fieles a esa palabra, o creer o a escoger las tinieblas, porque aquí dice: todo el que obra el mal aborrece la luz. Dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí? Entonces, es como nosotros vamos más allá, ¿sí? De lo que nosotros creemos, para serle fiel o escuchar esas insinuaciones del Señor, ¿no? Y es que Dios nunca nos exige más allá de lo que nosotros podemos, ni nos pone cargas innecesarias o responsabilidades que no nos corresponden, porque a veces creemos ser salvadores de las personas, salvadores de todos queremos ser, ¿no? En un momento yo pedía por la conversión de una persona al catolicismo, ¿sí? Y una persona de fe en un momento me dijo: es que esa persona no se convierte porque tú no eres una buena cristiana. Y mucho tiempo yo lo creí, claro, tenemos que dar un buen ejemplo, ¿sí? Pero cargaba en mis hombros la responsabilidad de su salvación, ¿sí? Y creo que Jesús sabe que la culpa, que es esa otra forma de juzgar, pues es un peso que nos hunde en la desesperanza. Y yo no creo que Él quiera eso para nosotros, sino que antes escuchemos su voz, dejemos que su guía
nos lleve por ese buen camino, que creamos aún más allá de ver o no, ¿sí? Porque el creer nos trae una calidad de vida, nos permite vivir bien, en paz, ¿sí? Nos quita ese peso de mantener el control para estar bien, porque estamos en las manos del Padre, y ese Padre quiere una vida eterna, una vida para siempre y por siempre. Entonces pidámosle hoy al Señor que aumente nuestra fe en Cristo, para que podamos tener esa vida eterna que Él nos quiere dar. Que tengas un día muy bendecido en la presencia de Dios.